encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Vamos ahora con las repercusiones por el lado de los trabajadores estatales. Por eso estamos en contacto con José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT y, bueno, por supuesto también un referente de COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado. José, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bien, bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo te cayó el anuncio del gobierno puntualmente, el que le corresponde a los trabajadores estatales, que es ese ajuste del 2% a partir del 1 de julio para tratar de recuperar poder adquisitivo perdido? Bueno, en primer término, siempre que hay alguna medida para corregir la pérdida del poder adquisitivo, hay que verla con buenos ojos, ¿no? Eso es como la primera definición que me parece que es importante tomar. Pero después, bueno, uno entra a analizar un poco más detenidamente el anuncio y le empiezan a aparecer interrogantes importantes que hasta ahora no están definidos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con si esto es, en definitiva, una adelanto de la recuperación de la pérdida del salario. Ustedes saben que los trabajadores estatales tuvimos una pérdida salarial en el primer año de un 5%, del primer año de gobierno, y un 1% más en el último año de gobierno, porque en esos 2 años el ajuste de los salarios se hizo por debajo de la inflación, por lo tanto se acumuló una pérdida de un 6%. Si este 2% es para recuperar parte de esa pérdida, bueno, es realmente una noticia interesante porque es lo que veníamos reclamando desde COFE. Ahora, si esto, como de alguna manera se ha dejado entrever, es un adelanto a cuenta del ajuste que viene para el año que viene, en enero del año que viene, bueno, ahí ya la situación cambia, porque en definitiva, en el impacto en el bolsillo del trabajador, en el poder adquisitivo, no va a ser el mismo, no tiene el mismo efecto. Entonces, como el gobierno, en definitiva, comunica esto antes de convocar los ámbitos de negociación, estas interrogantes, bueno, las tenemos planteadas y la verdad que, bueno, nos preocupa porque en definitiva no sabemos a cuenta de qué va este 2%, si es parte de la recuperación del salario perdido o en definitiva, como decíamos anteriormente, parte de un adelanto del ajuste que está previsto en la ley de presupuesto para el año que viene. Bueno, el gobierno habló de adelanto ayer, o sea que ya ese término nos hace suponer que se trata de lo segundo. Bueno, si se trata de lo segundo, que es muy probable que sea así, el impacto no deja de ser, digamos, importante en el sentido de que se adelanta algunos meses el ajuste, pero no es significativo, digamos, es una cuestión absolutamente menor. En el salario promedio de un trabajador de la administración central son alrededor de 600 pesos, o sea, no le va a cambiar la vida a nadie. Ahora, si fuera la primera opción de la que yo te hablé, que nosotros esperamos que sea así, bueno, ahí en definitiva me parece que es más importante porque por más que sean 600 pesos, si después se le suma el ajuste que está previsto en la ley de presupuesto, eso impactaría de mejor manera en el bolsillo del trabajador y realmente ahí sí se estaría recuperando el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Joselo, salimos un poco de los números, vamos a un poco al ámbito de la oportunidad, de lo político. Ustedes iban a pedir, habían anunciado una entrevista con Mieres para plantearle algunas cosas, inclusive hablar del 1 de mayo. ¿Cómo cae este anuncio en la sensación de conflictividad y enfrentamiento por el tema salarial que PIT-CNT veía venir a partir del 1 de mayo? Bueno, es un poco lo que hablábamos anteriormente. Lo que pasa es que el gobierno, todos sabemos que tiene una manera muy inteligente de comunicar las cosas, que generan un impacto a nivel social y en la agenda pública, que después, bueno, hay que ver cómo se traduce eso en lo concreto.
Por lo tanto, yo creo que ni bien se hace el anuncio por parte de nuestro presidente del PCNT de que se va a pedir una reunión para hablar de estos temas, que el gobierno convoque y tome una definición en este sentido, me parece que, bueno, algo que ver con lo que está planteando el PCNT tiene, ¿no? Pero, bueno, en definitiva habrá que ver en el correr de las horas, porque para toda la actividad privada lo que se hace, en definitiva, es establecer por parte del Poder Ejecutivo una exhortación, digamos, a las cámaras empresariales, a las empresas, para que adelanten parte de lo que estaba acordado. Hay que ver si eso realmente se concreta o no. Y bueno, y en el sector público lo que hablábamos, por lo tanto, es como demasiado apresurado tomar una definición. Nosotros recién hoy, ahora en un rato, nos vamos a reunir para analizar toda esta situación. Seguramente PCNT, el secretariado, va a definir, igual pedir esta instancia con el ministro de Trabajo, y bueno, y habrá que ver cuando se instalen las mesas de negociación hasta dónde se puede llegar. Y en función de eso, bueno, será la conflictividad si aumenta o se desinfla un poco. Eso dependerá de esos ámbitos de negociación, ¿no? Recién Sixto Amaro, el representante de jubilados y pensionistas en el BPS, nos decía que al ser esto a partir de julio, todo el primer semestre de 2022 se vive por parte de los pasivos con la pérdida de ese poder adquisitivo. ¿Ustedes consideran que el gobierno pudo haber hecho este anuncio ayer sobre algo que de repente entrara en vigencia a partir de mayo? ¿Hubiese sido lo ideal que de repente se anunciara algo que para regir dentro de 10 días? Y sí, siempre cuanto antes se cobre la posibilidad de los adelantos, es mucho mejor, porque no hay tanta pérdida financiera que después no se recupera más. Sobre todo en un marco donde también hay que tener en cuenta cómo viene operando la inflación. O sea, la inflación en el cuarto mes del año ya superó el 4%. A este ritmo seguramente la inflación esté por encima del 10% a finalizar el año. Entonces, evidentemente, cuanto antes se cobre lo que el gobierno pueda adelantar de lo que estaba previsto, es mucho mejor. El problema es que, bueno, estas cosas serían mucho mejor si se hicieran en el marco de lo que establece la ley. La ley de negociación colectiva, por ejemplo, para el sector público, establece ámbitos de negociación y habían quedado acordados en diciembre del año pasado, que ahora en abril se iban a instalar, pero ya cuando el gobierno anuncia su definición antes de instalar el ámbito de negociación, siempre te queda la incertidumbre si este es el mayor esfuerzo que podía haber hecho el gobierno, o se podían haber en la mesa de negociación establecido otros mecanismos para conseguir, digamos, más rubros para la posibilidad de este adelanto, o con la misma plata hacer otras cosas, por ejemplo, incentivar los salarios más bajos en detrimento de los salarios más altos, cosa que podría haber surgido también en la negociación. Sí, pero bueno, el gobierno en definitiva toma las decisiones que toma y después convoca los ámbitos de negociación, y eso en realidad es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? El gobierno habla de un costo de estas medidas de $170 millones. Bueno, se ahorró más de 600 millones en plena pandemia, lo anunció el propio gobierno, ¿no? En función de la rebaja salarial y de no llenar los cargos vacantes. Por lo tanto, o sea, caja para poder hacer esto y mucho más tiene, porque ha habido un ahorro importante en ese sentido, ¿no? A costa de los trabajadores, ¿no? A costa del salario de los trabajadores y de los puestos de trabajo de los trabajadores estatales. ¿Qué cambia para el acto con este anuncio de ayer? ¿Qué cosas se pueden sumar o qué cosas se pueden quitar del discurso del 1 de mayo? Yo creo que el anuncio por sí mismo no cambia más que eso, que hay un anuncio que hay que analizarlo. Ahora, veremos si de aquí a los 15 días que quedan para el 1 de mayo se instalan los ámbitos de negociaciones y cuál es la actitud en el sector privado de los empresarios, y si antes del 1 de mayo podemos avanzar
en alguna cosa que por lo menos transparente esto que estamos planteando para el sector público. A partir de ahí, bueno, dependerá de esas conversaciones si el tono de lo que estaba planteado para el 1 de mayo aumenta o en definitiva se aplaca un poco, ¿no? Sí, en definitiva es una, como vos bien decías, es una medida inteligente del gobierno meter un aumento de salarios públicos, una sugerencia de los privados, un aumento de jubilaciones y pensiones, 15 días antes de un 1 de mayo que venía eléctrico, ¿no? Bueno, sí, el gobierno tiene estas cosas, ¿no? Claramente en la manera de comunicar tiene una profesionalidad y lo hace de una manera que impacta en la agenda pública. Eso creo que todos lo tenemos que reconocer. Después los efectos de esos anuncios no muchas veces concretan lo que el gobierno decía. Entonces, vuelvo a reiterarlo, lo que decía al principio, para el sector público no es lo mismo si esto, este 2%, es en función de la pérdida salarial, para recuperar la pérdida salarial que se han tenido los trabajadores estatales en los 2 primeros años de gobierno, o si en definitiva es un adelanto de lo que está en la ley de presupuesto. Esto cambia significativamente, porque una cosa que impactaría realmente en el poder adquisitivo es que sea un adelanto de la recuperación del salario, claro, porque eso generaría realmente sí una recuperación en el bolsillo de los trabajadores. Ahora, si es un adelanto de lo que está previsto en la ley de presupuesto para el año que viene, lo único importante que tiene es que se cobra unos meses antes y que la pérdida financiera no va a ser tan larga como se preveía hasta el final de este año. ¿Cómo calificás el diálogo que tiene hoy COFE con el gobierno en comparación con lo que era dialogar con un gobierno del Frente Amplio? Bueno, son cosas diferentes. A ver, nosotros con este gobierno, cada vez que llamamos, nos atienden, cada vez que pedimos un ámbito de negociación, se concede. La relación personal muy adecuada, pero la verdad que no negociamos colectivamente como prevé la ley. O sea, para la negociación todos tendríamos que ceder algo en el marco de hacer concesiones recíprocas que nos permitan llegar a algún punto de acuerdo. Bueno, eso no sucede con este gobierno. Este gobierno te atiende todas las veces que vos lo llamás, hasta el propio presidente de la República en algunas ocasiones, pero en realidad toma las decisiones sin que esto esté, digamos, discutido en los ámbitos de negociación. Con el gobierno del Frente Amplio hubo como diferentes etapas, pero sí se respetaban más los ámbitos de negociación colectiva y en algunos casos pudimos llegar a acuerdos que fueron interesantes. Ahora eso es más difuso. La relación personal, digamos, y la relación, digamos, de contacto directo con el gobierno es muy fluida, pero podemos avanzar poco en la negociación colectiva, ¿no? Sí, en cuanto a las relaciones personales, quizás sea lo esperable, ¿no? Pero bueno, vos considerás que hubo más, quizás haya más conversaciones ahora, pero los escucharon más antes. Bueno, algo así, o sea, yo creo que hoy tenemos un contacto mucho más directo con el gobierno cada vez que necesitamos consultar algo o plantear algo, por lo menos desde COFE y desde la responsabilidad que yo tengo en el PIT-CNT, pero nos cuesta mucho más llegar a acuerdos. Con el gobierno del Frente Amplio teníamos algunas dificultades, a veces hasta en el propio relacionamiento personal, pero los ámbitos de negociación se respetaban un poco más. Tampoco era como para tirar manteca al techo, porque tuvimos dificultades en ese sentido, pero pudimos llegar a algunos acuerdos, sobre todo en el primer gobierno del Frente Amplio y en el segundo, que fueron bastante interesantes. El día que vos tires manteca al techo, avísame que quiero hacer esa crónica. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. es un dicho, la verdad que no sé ni cómo se tira la manteca al techo. José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT, gracias por este rato en Punto de Encuentro. Arriba, como siempre, a la orden. Un gusto. Que pases Chao, chao. bien, gracias.